Hola, buenas noches, bienvenidas a este espacio pensado para ustedes, por ustedes. Estamos con Nafnaf y Ceres y hoy vamos a estar hablando sobre deseo. Entonces, como estamos en vivo, necesito que me vayan confirmando en el chat que aquí lo tengo, si me están escuchando bien, si me están viendo bien, porque vamos a tener comunicación por este espacio. Ahí van a tener la posibilidad de hacerme todas las preguntas que quieran, porque como es un tema nuevo, sobre todo para la comunidad de NAF, pues entonces la idea es que tengamos como una buena comunicación. Váyanme contando en el chat si todo lo ven bien. Vamos a estar empezando alrededor como de las 7:08, 7:10 con el tema, porque quiero hacerles algunas preguntas. Bueno, ya empezaron a llegar los comentarios, todo perfecto, entonces creo que estamos listas. Esta información está pensada para ustedes, sobre todo porque una de las consultas en sexología más comunes a nivel mundial es la falta de deseo sexual, puntualmente en la mujer. Entonces quisimos entregarles una masterclass pensada para que puedan aprender a autogestionar su deseo, y no solamente eso, sino para que tengan toda la información que necesitan para vivir su sexualidad de una mejor manera. Entonces les agradezco que estén hoy acá. Quiero que me vayan contando por el chat si están en pareja o si están solteras, y si están en pareja, cuánto tiempo llevan, para más o menos entender cómo es la dinámica de este grupo, que estamos ya bastantes personas conectadas, porque de acuerdo a eso también les voy a explicar cómo funciona la línea del tiempo en las relaciones de pareja, por qué con el tiempo se vuelve tan complejo mantener la pasión viva y qué podríamos hacer nosotras con nuestro rol desde la mujer, pues para garantizar que las relaciones cada vez estén mejor. Y creo que es importante que empecemos a entender que para vivir una sexualidad placentera y satisfactoria depende 100% de nosotras. Entonces quiero que me cuenten en este momento. Bueno, ya Nati empezó, está en pareja hace un año, soltera, casada hace 2 años, soltera. Yo creo que vamos a estar como 50-50 en este grupo. Me encanta porque también toda la información aplica, no importa si llevas 11 años de casada o si estás soltera, es una información que nos va a servir para nosotras mismas. De nuestra sexualidad en privado va a depender nuestra sexualidad compartida, y por eso es tan importante aprender a autogestionarlo. Me voy presentando para las que no me conocen, porque sé que hay personas de la comunidad de NAFNAF. Mi nombre es Manuela Escobar, yo soy terapeuta sexual y de pareja, y tengo un movimiento que se llama Ceres Estudio. Es un movimiento de casi 1 millón de mujeres que han decidido hacer de su sexualidad una prioridad, sobre todo entendiendo que la educación que recibimos no fue una educación basada en el placer, sino todo lo contrario. Entonces, mi enfoque realmente es ser la divulgadora número 1 en cuanto a la sexualidad, para que podamos tener todas las herramientas que necesitamos realmente para vivirla de una muy buena manera. Entonces, dicho esto, y ya con todo lo que me están diciendo, en pareja 8 años, 9 años, 10 años, casada desde hace 18 años. Nadia, espectacular recibir esta información después de 18 años de casados. Viviana tiene 21 años, casada 24 años. Bueno, o sea, veo parejas muy estables, parejas que probablemente han pasado por todo, porque en las relaciones de pareja pasamos por altos y bajos, nunca es un proceso lineal. Lo importante es que siempre tengamos la apertura mental para entender que podemos aprender, que podemos mejorar, y sobre todo puntualmente en la sexualidad nos vamos a dar cuenta que tanto hombres como mujeres hemos crecido con maestros que no nos han permitido vivir la sexualidad de una muy buena manera. Entonces, creo que estamos listas para empezar. Eri dice que lleva 3 años en pareja y que tiene pereza sexual. Hoy vamos a hablar mucho de este tema, no se preocupen, que precisamente por eso lo escogimos, porque sabíamos que es un tema de interés para todas. Entonces, como ya me contaron cómo está la dinámica, creo que la gran mayoría está en pareja, pero también esta información es perfecta si están pasando pues por la soltería, porque finalmente cuando estamos solteras es cuando más deberíamos de gestionar nuestro deseo sexual, porque finalmente tú atraes lo que eres. Entonces, si tú no tienes tu energía sexual arriba, no la trabajas, no autogestionas tu deseo y la tienes por acá, pues esto mismo es lo que vas a traer. Por eso es tan importante tenerlo como una prioridad. Vamos a empezar entonces por el principio, y es entendiendo cuáles fueron nuestros maestros en la sexualidad. Esto es algo en lo que yo normalmente hago mucho énfasis en Ceres, y quiero retomarlo de una manera breve, porque finalmente cuando hacemos consciente qué es lo que nos ha limitado a vivir nuestra sexualidad como nos la merecemos, también empezamos a trabajar en esas creencias limitantes y las reemplazamos por algunas que sí nos permitan vivir en libertad. Eso quiere decir que el gran maestro de los hombres en la sexualidad, que creo que todas pues coincidimos con el tema, es que la gran mayoría aprendió lo que sabe de sexualidad a través de la pornografía, y la pornografía no es más que la ciencia ficción de la sexualidad. Eso quiere decir que
lo que ellos han aprendido sobre el deber ser en la sexualidad está muy desligado de la realidad. Finalmente ellos cargan una maleta muy pesada con su desempeño, porque cuando hablamos de parejas heterosexuales, la presión que tiene el hombre por su desempeño, porque finalmente es el responsable del placer de su pareja, no solamente eso, sino que tiene que tener un desempeño 20 de 10, mantener una erección durante todo el encuentro sexual y no eyacular hasta que su pareja no haya logrado el orgasmo, pues le ha depositado a él una presión muy fuerte, sobre todo de ser lo mejor que pueda, pero el problema es que aprendió de la pornografía y ustedes y yo sabemos que si esa mujer en el video que estamos viendo está gritando desde el segundo 1 como si le estuvieran arrancando el alma del placer, esa mujer está fingiendo porque la anatomía del placer femenino no está diseñada para alcanzar el orgasmo, por lo menos en la gran mayoría de las mujeres a través de la penetración. Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo un poco más adelante, aunque hoy no vamos a hablar puntualmente de anatomía del placer, sí vamos a entender cómo es la respuesta sexual humana y qué podemos hacer nosotras para conocernos mejor, pero sí definitivamente esto es un tema que les llama la atención, del que quieren aprender, porque finalmente esta masterclass la estamos haciendo con Naf and Me, que es su programa de fidelización. Obviamente les pueden decir que quieren seguir aprendiendo de estos temas y nos vamos profundizando en cada uno. Por el otro lado, el maestro de las mujeres, que fue un terrible maestro, creo que incluso peor que el maestro de los hombres, fue el miedo. Y cuando hablamos del miedo nos referimos a que el primer encuentro que tuvimos cercano con la sexualidad siempre estuvo basado en el miedo, porque recordemos nuestro primer encuentro sexual, fuimos sin conocimiento, con la incomodidad de esa situación, con el miedo de quedar en embarazo, con el miedo de contar en nuestras familias, porque además crecimos en una sociedad muy conservadora, muy católica, donde finalmente la sexualidad en muchas ocasiones, cuando no era con fines reproductivos, se veía desde el pecado. Crecimos con miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual, crecimos con miedo a ser juzgadas por tener una vida sexual activa y vivirla de una manera libre. Creería que las ironías de la vida sexual en la mujer, para quienes queremos ser mamás, es que cuando empezamos a tener sexo, rezamos para que nos llegue el periodo y nos da miedo quedar en embarazo, pero cuando ya queremos quedar en embarazo, rezamos para poder quedar, porque finalmente no es tan fácil como nos dijeron. Entonces, realmente quien nos ha enseñado a vivir la vida sexual como la tenemos hasta hoy ha sido el miedo. Y a raíz de esto nos hemos vuelto poco curiosas con la sexualidad y nos hemos dado cuenta que en las relaciones en pareja pues hacemos básicamente lo que nuestras parejas nos proponen, son ellos quienes en la mayoría de los casos toman la iniciativa y nosotras hemos entregado la responsabilidad de nuestro placer en manos de la otra persona, desconociendo por completo nuestro cuerpo. Hay varias estadísticas que ya las vieron en la invitación, pero aproximadamente el 40% de las mujeres en Colombia nunca se ha autoexplorado. Eso quiere decir que el 40% de nosotras nunca ha mirado cómo es su anatomía del placer, no conoce cuáles son esos puntos importantes, cuáles son esas zonas erógenas, cuáles son esos lugares en donde realmente el nivel de excitación puede subir. Significa también que el 40% de nosotras ha puesto en manos de otra persona el placer, porque si de nosotras depende conocer nuestro cuerpo para poder enseñarle a nuestras parejas y nunca nos hemos tocado, pues va a ser muy difícil expresar qué es lo que nos funciona. Entonces, a partir de este momento, el ejercicio que les queda en casa es empezar a revisar realmente cómo han crecido con la sexualidad, porque aprendimos de lo que vimos en casa o tal vez de lo que no vimos, porque si de sexualidad no se habla, entonces crecimos creyendo que la sexualidad era algo malo. Aprendimos de acuerdo a lo que vivimos en nuestros colegios, a lo que vivimos en la sociedad, pero si finalmente hoy algunas de nuestras relaciones han fracasado porque la sexualidad no ha sido un punto a favor, pues empezar a cuestionarnos eso también nos permite abrir un montón de posibilidades a reeducarnos, a redescubrir la sexualidad, a entender que como cualquier otro aspecto importante en la vida requiere una educación importante también. Porque finalmente la sexualidad es inherente al ser humano, eso creo que es algo que nos va a quedar de hoy. La sexualidad es como la alimentación, nos va a acompañar hasta el día en el que estemos en este mundo y de nosotras depende si queremos comer lechuga todos los días de manera aburrida o si lo que queremos es apostarle a una sexualidad placentera, que realmente esté llena de disfrute, de placer, de conocimiento. Entonces ya empezamos bien porque hoy vamos a tener un conocimiento importante sobre cómo aprender a autogestionar el deseo y para eso vamos a tener un conocimiento inicial que sería como la base del conocimiento en sexualidad, que es la respuesta sexual humana. Esta respuesta sexual es la que se da en hombres y en mujeres, que se da diferente porque ambos funcionamos de maneras muy distintas y que se da en forma de meseta. Se da en 4 fases. La primera fase es el deseo sexual. El deseo es un detonador y funciona de 2 maneras, puede ser espontáneo o puede ser reactivo.
Cuando hablamos del deseo sexual espontáneo, es este deseo que llega sin ser buscado, que por lo general está más relacionado a los hombres, solo que funciona igual para hombres y para mujeres, porque cuando aprendemos a autogestionar el deseo, es muy probable que lo tengamos de manera espontánea, pero que realmente llega sin ser buscado, y es muy probable que nos haya pasado que en muchas ocasiones, no sé, estamos trabajando o estamos haciendo algo cero enfocado en la sexualidad y de un momento a otro llega un pensamiento, nuestro cerebro empieza a trabajar y tenemos un empuje y una energía sexual presente en el cuerpo. Por el otro lado está el deseo sexual reactivo. A este es al que respondemos la gran mayoría de mujeres en el mundo, y es un deseo que, sin ser buscado, cuando tenemos un estímulo que funciona como un acelerador del placer, mi proceso de excitación empieza a crecer de una buena manera. Entonces, para esto vamos a conocer dos conceptos importantes: aceleradores e inhibidores del placer. Cuando hablamos de aceleradores, y les voy a hacer una pregunta en el chat para que estén pendientes porque vamos a estar comunicándonos por acá. Cuando estamos hablando de aceleradores, son estímulos que, cuando son aplicados en nuestro cuerpo, funcionan de manera asertiva en ese proceso de excitación. Quiere decir que todo lo que me conecta, lo que me funciona, lo que me hace perder la noción del tiempo es un acelerador. Entonces, hay aceleradores universales. Yo les voy a decir algunos y ustedes me van contando en el chat si piensan que también funcionan para ustedes o no. Un acelerador universal: los buenos olores. Cuando vamos a tener sexo con alguien y huele delicioso, eso es un gran acelerador. Un acelerador 20 de 10 para casi todas las mujeres en el mundo: tener un muy buen juego previo. Me confirman en el chat si están de acuerdo o no. Porque tener un buen juego previo para 9 de cada 10 mujeres asegura que puedan llegar mucho más fácil al orgasmo. Entonces, tener un buen juego antes de la penetración garantiza para muchas de nosotras que realmente el placer suba, que el nivel de excitación vaya creciendo de una manera asertiva y que alcancemos el orgasmo de la mejor manera. Un buen acelerador: intentar cosas nuevas, romper con la monotonía. No sé, todo lo que nos conecte. Ahí ya están respondiendo todas que sí, que total. Yo creo que se refieren a los olores y al buen juego previo y a todo lo que estamos hablando, porque finalmente, cuando estamos conectadas en el momento, nosotras necesitamos tener muchos estímulos. Funcionamos muy diferente a los hombres. El proceso de excitación para los hombres se da así, en cuestión de segundos. Tan sencillo como que tú entras al baño, te estás duchando, sales en toalla y cambias. Te vas a cambiar las que llevan 20 años de casadas, se van a cambiar a la habitación, al vestidero, al closet ahí en la habitación, y eso fue el tiempo que tomó a nuestras parejas estar completamente excitados, mientras que nosotras en ese proceso de excitación necesitamos por lo menos entre 15 y 20 minutos de muy buenos estímulos. Háganse de cuenta que nuestro cerebro es como un jardín, necesita muchos estímulos sexuales para poder florecer. Entonces, el otro lado del concepto es los inhibidores del placer. Cuando yo piso el freno, pues me detengo en el proceso de excitación, y esto hace que, en vez de conectarme, me desconecte. Inhibidores universales, así como el acelerador: los malos olores. Vamos a tener sexo y hay un mal olor, ya no estamos pensando en que queremos disfrutar, ya lo que estamos pensando es que no sabemos qué hacer para no oler lo que está pasando ahí. Inhibidores: que nuestra pareja quiera darnos un beso y penetrarnos en el segundo uno. Inhibidor: la monotonía sexual, la rutina sexual. Un inhibidor es no tener una buena comunicación sexual. Todo esto hace que nuestro proceso de excitación no vaya creciendo de la manera adecuada. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estamos haciendo un llamado al deseo sexual reactivo. Yo tengo muy claro cuáles son mis aceleradores, los he comunicado a mi pareja. Entonces, yo ya sé que a mí me acelera demasiado que me den besos en el cuello, que me respiren en el oído, que tengamos una buena conversación antes de, que vayamos, no sé, a comer algo, a tomarnos un vino. Todo eso ya está organizado. Chuleamos los aceleradores, empezamos a crecer en ese proceso de excitación. En ese proceso de excitación, entonces, ya sabemos que a nosotros nos va a tomar un poco más de tiempo, ellos son un poco más rápidos. Cuando llegamos al nivel máximo de excitación, que es lo que conocemos psicológicamente como el punto más placentero de los encuentros sexuales, entonces hablamos del orgasmo, que es la liberación de toda esa tensión neuromuscular que hay en el cuerpo. Cuanta más tensión hay en el cuerpo, más expansivo va a ser el orgasmo. Una vez llegamos al orgasmo, hay una resolución que sería el periodo de refracción, que para los hombres es un poco más largo que para las mujeres, porque incluso se dice que como mujeres en muchos casos no necesitamos un periodo de refracción para poder seguir teniendo más orgasmos, siempre y cuando los estímulos se den de una manera asertiva y continua. Para ellos empieza a ser un reto, sobre todo con la edad. Entonces, significa que cuando el hombre empieza a envejecer, necesita un poco más de tiempo para recuperar su energía vital y poder tener otro encuentro sexual. Esto se los estoy contando de manera rápida y como muy general,
general para que podamos entender el deseo sexual, cómo funciona. Y la verdad es que es un tema muy profundo porque cuando vamos a indagar sobre el deseo, sobre el proceso de excitación, sobre el orgasmo y sobre el periodo de refracción, hay muchísima tela por cortar, pero entendiendo que el deseo realmente funciona de estas dos maneras, vamos a entender cuáles son las causas para tener bajo deseo sexual. Aquí me están comentando, bueno, que todos esos les parecen que son aceleradores, inhibidores. Cuando ellos conocen lo que nos excita, súper para nosotras, eso sería un acelerador, muy bien. Pero ¿cómo es lo de la monotonía? ¿Cómo hacer para romperla? Esto es otro tema, Dani. La monotonía es una de las razones por las que la gran mayoría de parejas se separan en el mundo y es por no tener una sexualidad satisfactoria. Para romper con la monotonía y con ese guión sexual hay muchísimas herramientas. Hoy puntualmente vamos a conocer una herramienta de autogestión del deseo que también va ligado, porque si finalmente mi relación sexual en pareja es súper monótona, yo no gestiono mi deseo, pues tampoco voy a tener ganas de hacer cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos del deseo sexual, nos vamos pues primero a entender cuáles son esas causas. Vamos a tener tres tipos de causas. La primera son las causas fisiológicas o físicas. Es todo lo que se da en nuestro cerebro que se puede dar de manera química o de manera neuronal, que también afecta directamente el funcionamiento de la sexualidad y que en muchas ocasiones creemos que puede ser más un tema psicológico, pero si no revisamos que nuestro cuerpo físico esté bien, va a ser muy complejo pues garantizar que todo lo otro sí esté bien. Entonces, temas físicos que son los más comunes: la depresión, el estrés crónico, ciertos fármacos o medicinas para tratar enfermedades que también en muchas ocasiones pueden disminuir el deseo. Pero como casi nunca hablamos de sexualidad ni siquiera con nuestros médicos, entonces no nos damos cuenta si tenemos bajo deseos porque estamos tomando una medicina para la diabetes o porque tenemos una medicina psiquiátrica, y todo esto lo podríamos evitar. Adicional, como enfermedades en general que podamos tener en el cuerpo y bajo nivel de testosterona. La testosterona es la hormona encargada del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres, se da en diferentes rangos en ambos, pero finalmente es la hormona encargada del deseo sexual. Una vez descartamos todos los temas físicos, nos vamos a ir a las causas psicológicas, y cuando hablamos de estas causas, pues lo que vamos a encontrarnos es diferentes trastornos del deseo sexual. Digamos que hay ciertas emociones que se relacionan con la parte psicológica, que puede ser de vergüenza, de culpa, un miedo impresionante al embarazo o un miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual, o de pronto se sufrió un abuso y después de esto es muy complejo recuperar el deseo. Y finalmente todo esto se puede trabajar desde la parte terapéutica con una persona enfocada en la psicología y en temas conductuales que pueda ayudar pues demasiado como a mejorar el tema. Y por último serían las causas sociales. Cuando hablamos de estas causas, realmente estamos más influenciados por el tema cultural, que puntualmente en nuestra cultura latina y sobre todo en esta cultura tan religiosa y que está pues muy regida por la religión, hemos crecido con temas pues religiosos muy complejos y muy castrantes. Entonces, cuando hablamos de estas causas sociales es empezar a indagar hasta qué punto nuestras creencias han impedido que tengamos una sexualidad satisfactoria. Una vez tenemos claras las causas, identificamos de dónde viene nuestro tema, pues es mucho más fácil empezar a trabajarlo. Vamos a entender que en la línea del tiempo en las relaciones de pareja funciona de la siguiente manera. Hay una línea del tiempo que cuando el tiempo empieza a aumentar, el amor y el cariño empieza a crecer, pero la pasión empieza a disminuir. Es una curva que se da inversamente proporcional. Por eso el reto más grande de las relaciones estables es garantizar que lo que vivimos esos primeros años lo podamos replicar el resto de los años que vamos a estar juntos. Y eso está ligado con el enamoramiento. Finalmente, el enamoramiento es un momento en la relación que puede durar hasta máximo 3 años, que puede ser incluso mucho menos si convivimos con la persona desde temprana edad en la relación. Entonces, si tú tienes una pareja con la que te fuiste a vivir al mes siguiente, pon que en vez de durar 3 años el periodo de enamoramiento va a durar 1 año. Cuando se acaba ese periodo de enamoramiento es donde realmente nos empezamos a dar cuenta que tenemos que trabajar en la sexualidad, porque también nos vendieron una idea del amor romántico y que la sexualidad se debería dar de manera súper espontánea y natural, porque si planeamos las cosas entonces se pierde la magia, porque si no estamos teniendo sexo de una manera espectacular como pareja es que estamos fallando en la relación, y la realidad no es esa. La realidad es que la sexualidad, como las relaciones de pareja, requieren trabajo, compromiso, constancia, requiere invertir en este tema. Entonces es entender que como mujeres, más que para los hombres, esto empieza a ser un reto, porque finalmente cuando hablamos de los hombres, ellos son un poco más básicos en la sexualidad. Esto no está mal. Lo que significa es que el hombre puede tener el mismo tipo de estímulos 21 años seguido y para él va a estar perfecto,
Pero para nosotras, después de ese primer año, cuando empezamos a tener mismas posiciones, mismos estímulos, mismas maneras de buscarnos, pues deja de ser divertido, se convierte en una carga. Y hay un error que cometemos como mujeres, y es que como nos enseñaron que finalmente la sexualidad es para complacer al otro, aún sin tener deseo sexual, lo que hacemos es acceder a tener sexo con nuestras parejas, no es completamente satisfactorio, lo hacemos porque nos toca, y esto lo que se convierte es en un círculo vicioso, porque finalmente para tener el deseo alto, pues cuanto más sexo tú tienes, más sexo tú quieres, siempre y cuando el sexo que estás teniendo es satisfactorio para ti. Entonces, si lo hacemos porque nos toca y realmente no estamos disfrutando, lo que vamos a hacer es tener pereza de fortalecer este vínculo con la pareja, y por eso es tan importante empezar a trabajar puntualmente en esto. El deseo sexual es como un músculo, si no lo entrenamos se atrofia, y por eso entender que está en nuestras manos aprender a autogestionarlo requiere un compromiso, porque finalmente los 5 pasos que yo les voy a dar el día de hoy requieren hacer ajustes en nuestros hábitos diarios, requiere un compromiso de estimular nuestro cerebro. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante el cerebro en la sexualidad, y sobre todo entender que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana. Aquí me estaban preguntando si las pastillas de planificación afectan el deseo. Sí, si estamos planificando con métodos hormonales sintéticos, sí afecta el deseo, ya está comprobado. Y aún así, si tenemos ciertas causas físicas, psicológicas, sociales y planificamos con hormonas, pues tienes un objetivo puntual, es aumentar tu deseo. Y si lo tienen como objetivo del 2024, que ojalá después de esta masterclass realmente se encarguen de ver la sexualidad como lo que deberíamos, que es una gran prioridad en nuestras vidas, pues si es una de esas prioridades, hay que hacer cambios y ajustes para poder ver cambios reales en nuestro cuerpo. Entonces, vamos con los 5 pasos. Si van teniendo preguntas, me las van haciendo, que yo estoy súper pendiente del chat en este caso. Entonces vamos a empezar con el primer paso, y ustedes me van a ir diciendo en cada uno de los pasos si están bien o si no están bien y necesitan trabajarlo. A este primer paso es a lo que yo llamo lo que nadie quiere escuchar. Y yo llamo esto así porque finalmente pretendemos tener un sexo 20 de 10, pero nuestros hábitos de vida en general no están bien. Y adicional, pues es entender que si yo no tengo una vida equilibrada en general, va a ser muy complejo garantizar tener una buena sexualidad. Entonces, cuando hablamos de esto, también nos damos cuenta que en muchas ocasiones las causas que tenemos de bajo deseo sexual en ocasiones están más relacionadas con hábitos de vida que con temas físicos o con temas psicológicos o sociales, y por eso vamos a descartar estos primeros. Entonces, primer punto que hay que revisar en lo que nadie quiere escuchar: ¿cómo está mi equilibrio mental? ¿Cómo están con esa paz mental? ¿Cómo están sus niveles de estrés? Sin relajación no hay excitación. Si estoy en depresión, si tengo estrés crónico, si en lo único que pienso es en el trabajo, si no saco espacios para mí, para estar equilibrada mentalmente, es porque no le estoy dando la importancia a la paz mental que deberíamos de darle. Si yo no tengo paz mental, no voy a tener buen sexo, no voy a tener buena vida, no voy a tener buen nada, porque realmente todo empieza por un equilibrio acá. Entonces, tener esos espacios, equilibrarnos, aprender a reconocer cuándo necesitamos ayuda y cuándo no, es fundamental. ¿Cómo están en el equilibrio mental? Lo segundo, vamos con la actividad física. Esta sí que nos cuesta, y se los digo porque a mí me costó, no sé, 10 años entender que el ejercicio debería ser un hábito de vida saludable. Yo empezaba 3 semanas, después me daba pereza, dejaba de ir 6 meses. Después empezaba muy juiciosa 6 meses y no sé, me tenía un estrés impresionante en el trabajo, dejaba de hacerlo, nunca fue un hábito en mi vida hasta hace 2 años en donde decidí hacer un cambio que no solamente fortaleció mi autoestima sexual, porque cuando tú haces ejercicio de manera habitual, el cuerpo cambia, el cuerpo obviamente pues está más tonificado, está más fuerte, resistes más. Todo lo que está relacionado con el tema cardiovascular mejora, que al final cuando hablamos de la parte física, para tener un buen desempeño sexual necesitamos tener vasocongestión y vasodilatación, o sea que necesitamos que el sistema cardiovascular esté funcionando muy bien, necesitamos que todos los músculos estén perfectos para poder tener buenos orgasmos, buenos encuentros sexuales. Entonces claramente todo esto empieza a mejorar, pero no solamente eso. Cuando yo entendí que si hacía 4 veces o mínimo 4, pero pues 5 veces a la semana ejercicio, lo que iba a sentir en mi cuerpo era un subidón de energía sexual impresionante. Y sé que a veces esto nos cuesta, pero es necesario escucharlo. ¿Quieren tener deseo sexual alto? Hagan ejercicio, muévanse por lo menos 4 veces a la semana. Encuentren la manera. A mí me gusta el gimnasio, pero pueden hacer yoga, pueden hacer pilates, pueden hacerlo desde sus casas, no tienen que salir. Finalmente es entender que si tu prioridad es tener un mejor estilo de vida y que quieres tener una sexualidad espectacular, pues comprométete con esos hábitos de vida.
El tercero, alimentación equilibrada. Ya la ciencia comprobó que hay ciertos alimentos, puntualmente los que tienen mucho índice de azúcar y pues de grasas trans, ya está comprobado que interfieren en el buen desarrollo de la sexualidad, comprobado. Entonces, empezar a tener una alimentación equilibrada, no lo llamemos una dieta, una alimentación equilibrada, donde tengas buena ingesta de minerales, que tengas buenas vitaminas, que ingieras buena cantidad de agua, absolutamente todo esto pues nos va a permitir realmente tener una buena conexión con la sexualidad. Y el último, pero no menos importante, son las creencias que te limitan. Vamos a ser conscientes hoy todo lo que nos ha limitado a vivir una sexualidad espectacular. Piensen todas las veces que dejaron de tener conexión en la sexualidad. ¿Por qué? Porque se sentían juzgadas, porque no sabían qué hacer, porque no tenían la información que necesitaban, porque no sabían expresar lo que querían en la sexualidad. Empiecen a pensar en todas esas creencias, vayan bien profundo, porque una vez hacemos consciente todo lo que nos limita, pues realmente podemos empezar a tener cambios. ¿Cómo van con este primer punto de lo que nadie quiere escuchar? Ahí me están diciendo que bueno, Nati dice que está recibiendo ayuda terapéutica y que tiene ejercicio 4 veces a la semana. El ejercicio, nada, pero a iniciar desde ya, me pasa, ok. Veo que este punto es el que más nos genera como un choque mental, porque finalmente hay que hacer ajustes. Yo no puedo pretender tener una sexualidad 20 de 10 si el resto de mis hábitos en la vida no están bien. Somos el resultado de cuidar este cuerpo físico. Entonces, empezar a cambiar esos hábitos va a tener un impacto grandísimo y súper fuerte en su sexualidad, se los aseguro. Son 4, sí, son 4: equilibrio mental, actividad física, alimentación equilibrada y creencias que te limitan. Ese es el primer punto, lo que nadie quiere escuchar. Vamos por el segundo paso. Y este es un paso que a mí me encanta, porque cuando entendemos que el órgano sexual más importante es el cerebro, también nos damos cuenta que si empezamos a estimular este órgano principal, todo va a empezar a fluir en el cuerpo. Eso significa que uno de nuestros hábitos saludables en la sexualidad es estimular el cerebro por lo menos una vez al día. Háganlo los primeros 21 días para que tengan un hábito, y por lo menos una vez al día durante esos 21 días, cuando ya ustedes sepan y sientan en el cuerpo que el deseo empieza a ser espontáneo y no reactivo, entonces pueden hacerlo 2, 3 veces a la semana. ¿Cómo vamos a estimular nuestro cerebro? Existen 3 tipos de estímulos que a mí me encantan. El primero son las películas o series con alto contenido sexual. Ahora con Netflix tenemos mucha información, realmente hay muchas películas y muchas series con alto contenido sexual que son diferentes a la pornografía, porque por lo menos tienen hay una medio trama, entonces nos ayudan a conectarnos un poco más. Este es un estímulo que va directo al cerebro, porque además está funcionando con 2 sentidos a la vez, el oído y la vista, y de alguna manera es uno de los estímulos más efectivos, porque como va directo al cerebro, pues te permite autogestionar el deseo de una forma más rápida. No sé si les ha pasado que empiezan a ver una serie de Netflix que no tenían ni idea que tenía escenas sexuales, y de un momento a otro llegan estas escenas y nuestra mente empieza a volar y empezamos a tener algunos chispazos de energía sexual. Y ahorita, cuando les diga el siguiente punto, pues ya vamos a entender que cuando tenemos esas chispas de energía hay que aprovecharlas para gestionarlas y que nuestro deseo esté arriba. El segundo son los podcasts. Creo que es uno de mis preferidos porque es uno de los estímulos más versátiles. Digamos que cuando hablamos de series o de películas lo reservamos para el fin de semana, cuando tengamos un poco más de tiempo, pero en el día a día, no sé, estamos haciendo alguna labor en el hogar. A mí no me gusta lavar los platos. Cuando me toca lavar los platos, me pongo unos audífonos y empiezo a escuchar un podcast en sexualidad que me ayude a subir esa energía. Si vamos manejando hacia el trabajo, si vamos hacia el trabajo en transporte público, si estamos haciendo alguna actividad que no requiere total de nuestra atención, pues entonces nos ponemos los audífonos y empezamos a escuchar podcast en sexualidad. No puedo pasar de recomendarles el de Ceres. Confesiones con Ceres no es un podcast educativo, es un podcast para conocer cómo las demás personas viven su sexualidad, y hay uno puntualmente que me gusta muchísimo, que es de 2 sexólogos mexicanos, que se llama Sexópolis. Tienen cientos de capítulos, todos muy educativos y con información muy valiosa que seguramente les va a ayudar a trabajar su cerebro, no como con un estímulo puntual de un acto sexual, pero lo que sí es que tú estás escuchando información de sexualidad y ya eso cuenta como estímulo cerebral. Y el último es la literatura erótica. Yo no sé si les gusta o no, pero este es uno de los estímulos que más nos funciona como mujeres. Además que si hay hijos en la ecuación, tratamos de cuidar todos los detalles, pero si tú tienes un libro en la mesa de noche, nadie sabe absolutamente qué es lo que está pasando ahí, pero tú te estás imaginando cada detalle, absolutamente cada detalle. Sabes qué es lo que está pasando con el protagonista, te imaginas la escena que llevan puesto, lo que están sintiendo, absolutamente todo, y esto sí que nos ayuda a subir esa energía sexual. Entonces lo que les propongo es que por lo menos una vez al día
tengan este estímulo, puede ser como unos 15 minutos, 20 minutos, y a medida que ustedes vayan sintiendo que el deseo cada vez está mejor, cuando pasen esos 21 días ya pueden tener estímulos dos, tres veces a la semana. De esos estímulos que les estoy contando, ¿cuáles son los que más les gustan? Porque finalmente, si no lo tienen tan claro, les propongo que los ensayen todos. De hecho, a mí me gusta mezclar los 3 estímulos. Para el fin de semana siempre me reservo alguna película o alguna serie con alto contenido. En semana utilizo mucho los podcasts, son los que más me gustan. Y a veces en semana, cuando tengo el tiempo, pues leo también sobre sexualidad y es algo que realmente me funciona muy bien. Los libros, me están pidiendo libros recomendados. Bueno, me gustan mucho los de Megan Maxwell. Anoten una novela que es una trilogía espectacular que se llama Pídeme lo que quieras, es wow. Y si quieren libros un poquito más para profundizar en temas complejos en la sexualidad, complejos me refiero como el erotismo, la comunicación, todo esto les recomiendo a Esther Perel, es una de mis escritoras preferidas. Bueno, paso 3. Vamos con el siguiente, y este yo creo que es el que más nos cuesta interiorizar y poner en práctica en nuestra vida. Y es tocarnos y tocarnos hasta encontrarnos. Es el proceso de autoexploración. El día en el que como mujeres entendamos que nuestra sexualidad en privado depende de nuestra sexualidad compartida y no al revés, todo, absolutamente todo va a cambiar. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que la única persona responsable de conocerse a la perfección, de saber qué es lo que le funciona, cuáles son los estímulos que le gustan, cómo tocarse, dónde tocarse, en qué momento, con qué intensidad, somos nosotras, no es nuestra pareja. Entonces, en muchas ocasiones vamos por ahí compartiendo nuestra vida sexual con diferentes personas, esperando que cada persona tenga la receta mágica del placer, pero si ni siquiera nosotras nos hemos dado la oportunidad de conocer nuestro cuerpo, ¿cómo pretendemos que los demás nos conozcan? Es por eso que el proceso de autoexploración es fundamental. Y yo creo que esto daría para otra masterclass porque realmente es un tema bien profundo, sobre todo porque es ir en contra de todo lo que nos enseñaron desde la religión, desde la cultura, desde la sociedad, porque cuando los niños nacen y se empiezan a explorar el cuerpo y se tocan, lo aplauden, pero cuando la niña se toca nos regañan, nos dicen que las niñas buenas no se tocan ahí, y la realidad es que solo nos damos cuenta de lo mal que estamos en la sexualidad cuando llegamos a relaciones de pareja estables en donde la sexualidad empieza a ser una piedra en el zapato y no sabemos por dónde empezar. Entonces la invitación es que empiecen a reconocer su cuerpo. El órgano sexual más importante es el cerebro, pero el más extenso es la piel, y toda la piel es una zona erógena. Puntualmente las zonas erógenas son zonas en donde tenemos mucha acumulación de terminaciones nerviosas que cuando tenemos algún estímulo que es asertivo, es decir, que funciona como un acelerador, nos puede llegar a generar tanto placer y tanta excitación que nos puede desencadenar un orgasmo. Entonces, ante esto, la anatomía del placer femenino, creo que es importante que pues conozcamos una de las estadísticas que a mí más me gustan en la sexualidad, y es que el 80% de las mujeres en el mundo no llega al orgasmo a través del estímulo de la penetración o del estímulo pues en la vagina, al interior. De hecho, la vagina pierde completamente su sensibilidad después de los primeros 3 o 4 centímetros. Eso quiere decir que cuando introducimos un tampón, por eso dejamos de sentirlo, porque cuando pasamos esto del canal vaginal ya no se siente absolutamente nada. El 80% de nosotras llegamos al orgasmo únicamente por el estímulo del clítoris, que es este órgano máximo de placer en la mujer que está desde la parte externa, pero que internamente es toda una estructura de terminaciones nerviosas que cuando es tocado de una muy buena manera puede producir orgasmos súper intensos y súper expansivos. Entonces la invitación es que a partir de este momento tengan la autoexploración como un hábito de vida saludable. Yo les propongo que si nunca lo han hecho, empiecen de afuera hacia adentro, no es ir a tocar directamente el clítoris, es estimular nuestro cerebro, es tocar el cuerpo, es reconocer cuáles son esas zonas y cuando estén preparadas realmente empezar a explorar. Y por eso este paso se llama tocarte y tocarte hasta encontrarte, porque no se va a dar de la noche a la mañana. Yo tengo 34 años y si nunca me he tocado, yo no puedo pretender que ahora, un día que me voy a tocar, ya voy a alcanzar el placer que me merezco, porque toma tiempo, reconocer el cuerpo toma tiempo. Entonces lo importante es que entiendan que vamos paso a paso, que es un camino que requiere paciencia, pero que cuanto más lo hagas, pues más fácil va a ser para ti reconocer todo el placer que hay en tu cuerpo. Dice, exprésate bien, dice, estos espacios son de mucha importancia y aprendizaje, deberían de repetirse más seguido. Bueno, me alegra que les esté gustando y eso que no hemos terminado. Paso número 4. Vamos a romper con nuestro guión sexual.
El guión sexual no es más que esto que se repite una y otra vez en los encuentros sexuales. Aplica si estamos solteras o si estamos en pareja, porque es lo mismo. Si tú estás soltera y siempre te tocas de la misma manera, pues ya se va a convertir en un guión sexual. Y con nuestras parejas, las que llevan 10, 18, 21 años de casadas y también las que llevan un año, porque también nos pasa, el guión sexual es algo a lo que recurrimos porque sabemos que vamos a tener el placer así de rápido, pero se convierte en rutinario. Y el problema de la rutina no es que sea la rutina, el problema es no salir de ella de vez en cuando. Entonces, romper el guión sexual lo que nos va a permitir es mantener nuestra mente a tope con diferentes herramientas, garantizar que siempre estamos buscando formas distintas de recibir placer, es ponernos las gafas de la curiosidad. Y cuando hablamos de la curiosidad, entendemos que la curiosidad es la gasolina del conocimiento. Entonces, significa que a partir de este momento en la sexualidad, qué bueno que la empecemos a ver con esos ojos de qué hay nuevo, qué pudiera probar diferente, qué posición me encantaría estrenar tal vez esta noche. Todo lo que vaya en pro de la sexualidad es lo que nos va a garantizar que ese guión sexual no se convierta en un impedimento en nuestras relaciones. Entonces, formas diferentes para romper con ese guión. Lo primero, escojan un lugar distinto. Estamos en la casa y por lo general nos acostumbramos a la cama. Siempre estamos en la comodidad de la cama, las entiendo, la cama para mí es el mejor lugar, pero tenemos un montón de lugares en la casa, un montón de lugares diferentes por probar porque la altura del sofá es diferente a la de la cama, la altura del baño es diferente a la del mesón de la cocina, es empezar a variar con lo que hoy tenemos toda nuestra dinámica sexual. Hay algo que habla Esther Perel en uno de sus libros que me encanta, que se llama Inteligencia Erótica, y ella habla sobre que el fuego necesita aire para encenderse y para mantenerse vivo. Entonces, después de que estamos 21 años juntos, pues la gran mayoría del tiempo pasamos juntos, dormimos juntos, amanecemos juntos, extrañarnos de vez en cuando también funciona muy bien. Y darnos esos espacios para después reavivar la llama podría ser algo chévere para salir de ese guión, para romper con la rutina y que empiecen como a tener una mejor dinámica. Cosas tan sencillas como tener nuevas posiciones sexuales. El Kama Sutra tiene muchas posiciones sexuales y ustedes ingresan a Google y van a poner posiciones diferentes para que la mujer tenga más placer. Y de esas escojan 3, intenten algo distinto. Solo el hecho de traer algo diferente y de traer esa novedad a la relación va a ser demasiado bueno para la pareja. Hay algo que pasa en las relaciones de pareja y es que cuando estamos en una relación estable necesitamos tener 2 mundos en perfecto equilibrio. El primero es la sensación de pertenecer a la relación de pareja, que lo sabemos todo, queremos saber absolutamente todos los miedos, cómo le fue, todos los sueños, absolutamente todo de nuestras parejas, queremos saberlo todo. Pero en el otro lado queremos la novedad, la adrenalina, lo nuevo, lo arriesgado. Y estos 2 mundos parece que no están en la misma sintonía, pero cuando como pareja logramos mantener un equilibrio perfecto, todo empieza a funcionar muy bien, porque queremos sentir que pertenecemos a la relación, pero también queremos correr el riesgo de las primeras veces, también queremos intentar cosas nuevas, también queremos, no sé, nunca hemos tenido sexo en el carro y nos da como ese sustico, pero queremos intentarlo. Eso es lo que nos hace falta para mantener esa dinámica viva en la pareja. Mejoren el juego previo. Para mejorar el juego previo necesitamos saber muy bien cuáles son nuestros aceleradores del placer. Vayan a investigarlos. Y esta es una lista que nunca termina, porque lo que nos gusta hoy puede que no nos guste mañana y todos los días somos personas diferentes, y empezar a ver con gafas de curiosidad los diferentes estímulos pues nos va a permitir también aumentar todas esas posibilidades. Y por último, inviertan en su sexualidad. Nos enseñaron a invertir en todo, absolutamente en todo, pero casi nunca en la sexualidad. Y la realidad es que invertir en nuestro conocimiento, invertir tiempo, invertir un pedazo de las finanzas de la pareja para tener escapadas románticas, para comprar cosas diferentes, para que como pareja esto se vuelva realmente como una empresa, porque al final las relaciones de pareja son una empresa. Al final del año vamos a ver si vamos a renovar o no nuestro contrato. Pues uno de los rubros importantes de esta empresa es la sexualidad, y empezarle a dar esa prioridad va a garantizar que finalmente sí tengamos un muy buen resultado. Conocernos a nosotras mismas para saber cómo nos gustaría ser tocadas 100%. Bueno, ¿cómo les va con este de romper tu guión sexual? Cuéntenme si es fácil para ustedes, por ejemplo, tomar la iniciativa al proponer cosas diferentes o si les cuesta. Porque como mujeres realmente creo que en muchas ocasiones hemos estado en una zona de confort en la sexualidad, en donde dejamos en manos de nuestras parejas que ellos tomen la iniciativa, que se encarguen siempre de propiciar esos momentos. Pero aquí viene algo, y es que si dejamos esto en manos de nuestras parejas y son hombres, la gran mayoría de las veces nos van a buscar de la misma manera. Y si somos
somos nosotras las que necesitamos tener esa diversión, esa adrenalina, esos estímulos para que nuestro cerebro florezca, pues las llamadas a romper con ese guión sexual somos nosotras. Las llamadas a ponernos esa lencería para sentirnos diferentes somos nosotras. Las llamadas a traer un juguete nuevo, una herramienta diferente, somos nosotras, porque somos nosotras quienes necesitamos que eso suceda, no ellos. Entonces nos dicen, bueno, que el juego previo, que hablemos más del juego previo. Eso es un tema profundo porque hay muchas maneras para salir de la rutina a través del juego previo. Creo que lo primero es que empecemos como pareja a comunicarnos bien, que también es un tema bien profundo en la sexualidad, porque si tenemos unas buenas bases de comunicación, pues todo va a estar muchísimo mejor. A veces cuesta, por lo que decías, por el miedo, por la vergüenza. Hay dos miedos puntuales en la sexualidad. Uno es el miedo al rechazo y el otro es el miedo al fracaso. Y estos dos miedos, cuando se conjugan, hace que nos bloqueemos y que finalmente sigamos dejando en manos de nuestras parejas toda la sexualidad. Porque cuando tomamos la iniciativa nos da miedo que nos digan que no, o nos da miedo finalmente que lo que preparamos sea un fracaso total. Pero la realidad es que la única manera de vencer el miedo es enfrentándolo, y a medida que empecemos a hacerlo nos vamos a dar cuenta que cuando tomamos la iniciativa todo empieza a fluir de una mejor manera, porque podemos controlar las cosas que son importantes para nosotras en la sexualidad, cosa que no sucede cuando dejamos la iniciativa en manos de nuestras parejas. Entonces, por eso realmente es fundamental que empecemos a trabajar en nuestros miedos y que empecemos a fortalecer la comunicación para que cada vez sea más fácil. Cami pregunta, ¿qué objetos recomiendas comprar para tener una mayor satisfacción nosotras y también de nuestra pareja? Creo que esto va a depender mucho de los tipos de estímulos que disfrutemos, Cami. Hay muchas opciones que podríamos incluir, muchas herramientas, por ejemplo, un buen aceite para dar un buen masaje, tener olores específicos que nos conecten en la sexualidad, juguetes sexuales que pueden ser utilizados de manera terapéutica, muy bien utilizados para garantizar que el placer suba. Son diferentes detalles, no sé, ponerte una ropa que normalmente no estás acostumbrada, por ejemplo lo que yo tengo hoy me pareció demasiado sensual, por eso lo escogí para que ustedes lo vieran, porque esto es algo que deja mucho la imaginación, pero que finalmente también es seductor, que de alguna manera invita a tener un encuentro diferente en pareja. Entonces es como que empecemos a ver cada objeto con ojos de sexualidad, porque hoy pensaríamos una vela que puede hacer la diferencia, y yo les diría, el olfato es uno de los órganos más directos al cerebro. Entonces si entre los dos vamos y compramos una vela que sea la vela del sexo, y que cuando prendamos esa vela significa que si está este olor en la casa es porque hoy hay una intención de tener sexo, absolutamente todo cambia. Entonces, bajar las luces, tener un vino que sea nuestro vino especial, ponernos esa ropa que a veces no nos atrevemos, pero con la que nos sentimos muy bien. Por ejemplo, imagínense esta camisa en un momento diferente, con una luz bajita. Es hacer de todo lo que tenemos a la mano algo que favorezca nuestros encuentros sexuales, y para eso hay un ingrediente básico en la sexualidad y es la imaginación. La imaginación, la creatividad, todo esto lo hemos puesto en función de nuestros trabajos, de nuestros hijos, en todo en la vida, pero nunca en el sexo. Entonces ahora verlo con esa, como con una vista diferente, con unas gafas diferentes, y empezar a verlo con imaginación va a cambiar mucho la situación. Vamos con el último paso para aprender a autogestionar nuestro deseo, y se llama timing. Y el timing es fundamental, y les voy a contar una historia que era algo que nos pasaba muchísimo a mi esposo y a mí, y era que no habíamos tenido una conversación puntual sobre el momento en el que queríamos tener sexo. Entonces Julián esperaba que fueran, no sé, las 11 de la noche para buscarme, cuando a las 11 de la noche yo ya estaba medio dormida, ya lo único que quería era descansar hasta el día siguiente, y en muchas ocasiones lo que pretendíamos era coordinar esos espacios, pero él me buscaba en el momento en el que yo no quería, y yo tampoco le había expresado a él cuál era el momento ideal para mí. Adicional, que en muchas ocasiones podemos tener un nivel de estrés muy alto, y si no lo comunicamos, entonces nuestra pareja nos busca después de un día muy largo, donde tuvimos un día pesado en el trabajo y no logramos coordinar ese tiempo. Solo hasta que nos sentamos a hablar de los momentos en los que los dos nos sentíamos cómodos para tener sexo, absolutamente todo empezó a cambiar, porque cuando tomamos la iniciativa, pues garantizábamos que estuviéramos en esos momentos. Entonces, dentro de la relación de pareja hay muchas metas, y ahora que ya estamos con los propósitos del 2024, lo ideal es que empecemos a ver la sexualidad como esta prioridad que tenemos en nuestras vidas, y que empecemos a identificar cuáles son esas metas a las que queremos apostarle. Si una de ellas es mejorar nuestra frecuencia, y ahora queremos tener sexo 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, otra de las metas es quién va a tomar la iniciativa en cada momento. Entonces, cuando logramos coordinar esto, mi esposo y yo, y sabíamos que un día tomaba yo la iniciativa, otro día la tomaba él, y el fin de semana la tomábamos entre los dos, pues garantizábamos que el timing fuera el adecuado, que realmente, en mi caso, yo prefiero tener sexo cuando hay luz del día terminando la tarde, entonces lo poníamos como una prioridad.
porque en la gran mayoría de los casos era como salíamos a cenar o salíamos de fiesta y decíamos después, cuando lleguemos de la fiesta, pero cuando llegábamos de la fiesta no pasaba nada porque lo único que queríamos era dormir. Entonces ahora antes de comer tenemos sexo, el fin de semana obviamente los tiempos son diferentes y cuando hay hijos, por ejemplo, en la relación es una ecuación que cambia porque es aún más complejo encontrar los tiempos, pero si sabemos que el sexo es lo que funde a la pareja, también vamos a encontrar los momentos independientemente de todos los obstáculos que encontremos, porque lo más fácil es poner excusas y yo las entiendo. Cuando uno tiene bajo deseo sexual, todo se vuelve una excusa y nunca es un buen momento para tener sexo. Pero recuerden siempre esto: los para siempre solo existen cuando se construyen cada día. El día que yo dejo de apostarle a mi relación de pareja, ese día mi relación empieza a morir. Y cuando yo decido apostarle un segundo, tengo un segundo para decidir si le apuesto a la pereza o le apuesto a mi relación, ya sé que el día que yo le apueste a la pereza voy a tener una consecuencia y el día que le apueste a mi relación, pues es muy probable que tenga que trabajar mi cerebro, que tenga que estimular muy bien mis sentidos para conectarme, pero que una vez lo logre, todo va a empezar a fluir. Entonces, encontrar el tiempo perfecto es fundamental y para esto creo que vamos a cerrar con el tema de la comunicación, porque si yo no puedo hablar con mi pareja de sexualidad abiertamente va a ser muy difícil llegar a esos acuerdos que para mí son importantes. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad en pareja, tenemos que cuidar varios aspectos. Hay 3 fundamentales: cómo, cuándo y dónde. Cuando hablamos del cómo es la manera, es entender que en la gran mayoría de los casos hablamos de sexo cuando no hay sexo o cuando el sexo está fallando o cuando va todo mal, pero nunca nos sentamos a hablar de sexo por lo rico que la estamos pasando, por todo lo nuevo que estamos intentando o por lo que queríamos intentar o mejorar. Por lo general son conversaciones complejas. Entonces el cómo es cuidar esa manera, es entender que en mis manos está preparar una muy buena conversación, entender cómo puedo llegar desde la empatía a mi pareja sin herir sus sentimientos, y para esto hay una técnica que no sé si la conocen, que es la técnica del sándwich, que es muy sencilla. Está el pan, el queso y el jamón y el pan. Entonces la primera parte es positivo, es iniciar la conversación con algo bueno, con todo lo que sí disfrutan de la sexualidad. En la mitad vamos a meter todo lo que queremos mejorar y al final vamos a cerrar con algo positivo. De esta manera lo que va a permitir es que nuestro cerebro se va a quedar condicionado con lo positivo y no con lo negativo, y de alguna manera, como estamos tan vulnerables, no nos vamos a sentir como pues mal, sino que por el contrario vamos a encontrar la manera adecuada para comunicarlo. Entonces, cuidar el cómo es fundamental. ¿Dónde? Porque finalmente, pues en muchas ocasiones pretendemos hablar de sexo en un lugar en el que no es apropiado. No sé, estamos en la sala y están nuestros hijos, pues ese no es el momento para hablar de sexo, o están en un restaurante y tal vez la conversación no está tan chévere, no es el momento. Cuidar el lugar es fundamental y hay una buena manera para hablar de sexo que yo les propongo, y es que lo hagan caminando, porque cuando están caminando, pues no tienes la mirada de la persona al frente, sino que están al lado, entonces realmente están un poco más tranquilos, no hay como tanta presión con las miradas y se puede dar de una manera más tranquila, y si lo hacen caminando, pues finalmente también va a ser un buen momento como para conectar. Y cuando hablamos del cuándo, es entender que no siempre estamos dispuestos a hablar de sexo. Hay momentos en donde estamos ofuscados, donde estamos teniendo una discusión, ese no es el buen momento para tener esa conversación, y que no se les olvide esta frase que es mía y es una frase como de cajón, pero que nos recuerda mucho el momento ideal, y es que las cosas buenas se hablan en la cama y las cosas por mejorar se hablan fuera de la cama, en el comedor, caminando, en la sala, donde quieran, pero afuera de la cama. Eso quiere decir que vamos a fortalecer la intimidad cuando estamos teniendo sexo con nuestras parejas. Este es el momento para exaltar todo lo que sí nos está gustando. Es el momento para decir: me encanta tu cuerpo, me encanta esta posición, todo lo que estamos haciendo nos gusta. Si hay algo que particularmente no les esté gustando, no significa que no se pueda hablar, significa que lo que vamos a hacer es proponer algo diferente, no es quedarnos con el no me gusta, me duele o no estoy pasando rico, sino propongo que hagamos esto, cambiemos por esta posición, ven, yo te doy más besos acá, es ser propositivas. Y después, afuera de la cama, fuera del contexto sexual, vamos a empezar a hablar de todo lo que tenemos por mejorar, que absolutamente todos tenemos cosas por mejorar, porque ya sabemos que crecimos con 2 maestros que no nos han permitido ver la sexualidad con otros ojos. Entonces, por eso es fundamental empezar a trabajar en esto. Voy a empezar a leer sus preguntas porque este es el momento. Tenemos como unos 5 minuticos de preguntas. Si las van teniendo, me las pueden hacer en el chat, que yo las estoy leyendo. Me están diciendo como que repita un poco los puntos, entonces vamos a ir con los 5 pasos.
El primero, lo que nadie quiere escuchar, garantizar que tengamos un buen equilibrio mental, buena actividad física, una alimentación equilibrada. El segundo paso es estimular nuestro cerebro por lo menos una vez al día, 20 minutos. El tercero es tocarnos y tocarnos hasta encontrarnos, ese proceso de autoexploración. El cuarto es romper con nuestro guión sexual y el último es el timing o coordinar el momento en el que vamos a tener un encuentro sexual. Me encanta que encontrar este timing sea un acuerdo entre ambos. Claro, Ale, finalmente cuando tenemos este espacio de comunicación vamos a entender qué es lo que más nos funciona a cada uno y vamos a ir en pro de esto, que es fundamental. En el periodo de lactancia, ¿es normal tener bajo libido? Sí, Dani, me gusta que hables de este tema. El posparto es un periodo importante para la mujer porque finalmente hay una dinámica nueva en donde nos estamos acomodando. El hombre o el esposo pierde una esposa, gana una mamá, llega una persona nueva por la que hay que velar. Y finalmente cuando estamos en posparto y estamos lactando, la prolactina sube para poder lactar, la testosterona baja y por ende el deseo sexual. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones estos primeros años para la pareja son muy fuertes porque si no aprendemos a autogestionar el deseo va a ser muy difícil que la pareja se mantenga. Entonces aquí es hacer un llamado al deseo sexual reactivo, entender cuáles son tus estímulos, cuáles son tus aceleradores y finalmente tener una buena conversación con tu pareja para que puedan fortalecer la intimidad que es diferente a la sexualidad, para que estén unidos, para que tengan esa conexión emocional y que finalmente cuando tú te sientas lista pues puedas retomar todo el tema de la sexualidad con tu pareja. Bueno, dice, soy dominante en el sexo y mi esposo me pidió que fuera él el dominante, pero no sé cómo fluir con esto. Dani, creo que en muchas ocasiones esto se basa en tema de comunicación. Creo que también es permitirnos explorar, porque muchas veces en la sexualidad por miedo dejamos de explorar roles distintos. ¿Y qué tal si esta vez tú puedes ser el rol sumiso y que tu pareja sea el dominante y te encante fluir de una manera distinta? Por lo general, cuando tenemos carácter muy fuerte y estamos controlándolo todo en el día y nos dejamos ir en la sexualidad, encontramos un espacio donde realmente podemos dejarnos ir en su totalidad y creo que es una muy buena manera para que empieces a explorarlo. La mejor manera de hacerlo es hablándolo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, dice, excelente, gracias, qué placer aprender de ti, Nati, linda. Hablemos sobre cómo tocarnos. Ay, Dani, esto es un tema, mejor dicho, aquí sí que hay tela por cortar, hay muchas formas. De hecho, yo he recopilado como unas 14 maneras diferentes de cómo empezar a tocarnos, pero esto nos daría como para una hora más y ya se nos está llegando el tiempo, entonces creo que es un tema que podríamos abordar en una siguiente clase. Lo que queríamos esta vez Naf Naf y Ceres era abrir este espacio de comunicación que sabemos pocas marcas se atreven a ser disruptivas en sus mensajes y casi nunca las marcas se atreven a hablar de sexualidad. Entonces primero queríamos ver si a ustedes les gustaba este tipo de contenido, si realmente era algo que las conectara y que vieran valor en esto. Y una vez que ustedes nos digan nos encantó, pues ya podemos empezar a hablar de otro tipo de temas que sean un poco más complejos. Porque finalmente cuando empezamos a hablar de sexualidad queríamos hacerlo como desde un punto muy light. Ya de ahí en adelante hay muchos temas por hablar y uno de ellos podría ser la masturbación femenina, que además es uno de mis temas preferidos. Me gustaría compartir esta información con mi pareja. No, creo que Naf Naf les va a mandar un correo, no estoy segura si van a tener como la grabación o no, pero pueden escribirle al Instagram de Naf Naf preguntando para ver si la pueden tener. Dice Dani, o sea, cuando me toco y no siento nada, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nos ubicarías tú para podernos tocar? Dani, esto es un tema de reconocimiento de todos los puntos de placer. Es muy normal que cuando empezamos este proceso, por lo general, no alcancemos el orgasmo ahí mismo. El orgasmo es un proceso que tiene varios pasos que hay que seguir y que cuando entendemos y reconocemos cómo funciona nuestra respuesta orgásmica, es mucho más fácil trabajarla. ¿Recomiendas tomar pastillas para subir el líbido? No, Ángela, no hay absolutamente nada comprobado que funcione. Si te están vendiendo pastillas para subir el deseo sexual, realmente no es algo que vaya a funcionar, excepto que sea un gran placebo para tu mente, porque a lo que tú le pones intención probablemente funcione. Pero científicamente y médicamente no hay nada comprobado para subir el deseo sexual, excepto trabajar con nuestra mente. Excelente este tema, nos encantó, queremos más. Qué bien, Naf Naf, que plantees estos temas, súper. Bueno, manden todo el cariño, este es el momento para mandar todo el cariño y que realmente nos demuestren que si les gustó este tipo de temas. Cuando abrimos la puerta a hablar de sexualidad, en muchas ocasiones sé que no estamos tan preparadas para hablarlo porque es un tema que se ha callado durante muchos años, pero yo sí siento que desde hace 2 que empecé con Ceres, este movimiento ha hecho que más mujeres nos empecemos a preguntar y a cuestionar cómo podríamos tener una mejor vida sexual, y me alegra mucho que ustedes hagan parte de esta experiencia. Gracias por estar aquí.
porque finalmente nos demuestra que estamos yendo por el camino adecuado. Gracias por estar presente, por sus comentarios. Van a recibir toda esta información y les vamos a mandar un regalito interesante en NAF. Les vamos a mandar como unas 35 películas y series curadas por mí con alto contenido sexual que seguramente les van a ayudar a subir y a renovar esa energía el fin de semana. Entonces espérenlo en el correo. Si no se han inscrito a NAF and Me, por favor háganlo, que a través de este medio también les va a llegar muchísima información y estoy segura que todo esto les va a servir pues para que aprendan a autogestionar el deseo. No se da de la noche a la mañana, es importante que se comprometan con ustedes mismas, que entiendan que son hábitos que se construyen en la vida y si tienen dudas de cosas más específicas, porque entiendo que a veces no quieren preguntarlo de manera explícita, pueden escribirme a Ceres. Yo soy la única persona que lee sus mensajes y estoy ahí para responder todas las dudas que tengan. Entonces, gracias por estar aquí. Vemos que les encantó. Mañana o pasado mañana van a tener este regalito en su correo para que estén muy pendientes. Les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima Masterclass de NAF y Ceres. Un abrazo, feliz noche. Chao.